Mi cumpleaños número 30 comenzó como cualquier otro día normal, o al menos eso parecía al principio. Me desperté temprano, con una mezcla de emoción y ansiedad porque este año había decidido organizar una pequeña reunión en casa. Mis padres y amigos más cercanos vendrían junto con mi esposo Javier y, por supuesto, su madre Dolores. Su nombre ya era suficiente para hacerme sentir un nudo en el estómago. Desde el día en que me casé con Javier, ella había hecho todo lo posible para hacerme sentir que no era lo suficientemente buena para su hijo. Siempre ella encontraba un defecto en mí, que no cocinaba como ella, que no cuidaba la casa como debería, que no era una mujer de familia como ella decía. A pesar de todo, decidí hacer un esfuerzo. Este día debía ser especial y no quería que sus comentarios lo arruinaran. Decoré la casa con cuidado, preparando cada detalle para la reunión. Pero incluso mientras colgaba las guirnaldas y arreglaba los centros de mesa, podía sentir su presencia en mi mente, como una sombra que no desaparecía. Cuando llegó, Dolores no tardó en hacerme sentir su desaprobación. Entró por la puerta con su porte altivo, observándolo todo como si estuviera inspeccionando una propiedad en venta. «Bueno, no está tan mal como pensé», dijo dejándome un ramo de flores que claramente había comprado en el supermercado de última hora. Sonreí forzadamente tratando de mantener la calma. «Gracias, Dolores, me alegra que te guste. Espero que la comida esté a la altura», agregó sin siquiera mirarme mientras se quitaba el abrigo y lo entregaba a Javier. El resto de la tarde transcurrió con un tenso equilibrio entre mis intentos de mantener la armonía y sus constantes críticas veladas. A veces incluso mis amigos me lanzaban miradas de compasión, claramente notando la incomodidad en el ambiente. Pero todo explotó cuando llegó el momento del pastel. Dolores se levantó de su asiento y con una sonrisa fría dijo: «Espero que hayas comprado uno decente, porque ya sabemos que cocinar no es tu fuerte». Eso fue la gota que colmó el vaso. Sentí como la sangre me subía al rostro, pero antes de que pudiera responder, Javier intervino. «Mamá, ya basta», dijo, aunque su tono no era tan firme como yo hubiera esperado. Dolores lo ignoró y se volvió hacia mí, ahora sin la máscara de cortesía. «Si no puedes ni siquiera complacerme en el cumpleaños de mi propio hijo, ¿para qué estás aquí?». Antes de que pudiera contestar, Dolores tomó el pastel de la mesa y lo apartó con un gesto brusco. «Esto es inaceptable». La tensión en la habitación era palpable. Todos nos quedamos en silencio, pero yo no podía permitir que esto continuara. «Basta, Dolores», grité, sorprendiendo incluso a mí misma con mi valentía. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y furia, y antes de que pudiera reaccionar, Javier se puso de pie. «Mamá, cálmate, hablaremos después». Dolores me fulminó con la mirada y antes de que pudiera decir algo más, se giró hacia el baño del pasillo. «Si no puedes complacerme, quédate ahí». Antes de que pudiera entender lo que estaba haciendo, cerró la puerta de golpe y me encerró dentro. El sonido de la cerradura girando resonó en mis oídos como una sentencia. En ese momento sentí una mezcla de humillación, rabia y desesperación. Escuché los murmullos de los invitados, las voces de Javier y Dolores discutiendo en el pasillo, pero todo se desvaneció mientras me hundía en mis propios pensamientos. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Cómo había llegado a este punto en mi vida, donde una mujer como Dolores tenía tanto poder sobre mí? Mientras me sentaba en el frío suelo del baño, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no era solo la víctima de sus manipulaciones. Era una mujer que merecía respeto y sabía que tenía que recuperar el control de mi vida. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente escuché el sonido de la cerradura abrirse. Dolores estaba al otro lado, con una sonrisa satisfecha, como si hubiera ganado una batalla. Pero lo que encontró al abrir la puerta no fue una mujer rota y sumisa. Fue a mí lista para enfrentarla. «Esto se acaba hoy, Dolores», dije mirándola directamente a los ojos. Su sonrisa se desvaneció y en ese momento supe que algo iba a cambiar para siempre. La habitación se llenó de un silencio pesado, tan denso que casi podía escucharse el eco de mi propia respiración. Dolores me miraba desconcertada. Era evidente que no esperaba esta reacción. Años de críticas, humillaciones y juegos mentales habían forjado una máscara de invulnerabilidad en su rostro. Pero esta vez yo no iba a ceder. «¿Qué dices, querida?», preguntó finalmente, fingiendo sorpresa mientras se cruzaba de brazos. Mi voz temblaba, pero no por miedo, sino por la intensidad de mis emociones. «Dije que esto se acaba hoy. Ya no voy a tolerar más tus faltas de respeto ni tus intentos de controlarme». Dolores soltó una carcajada breve y seca, como si lo que acabara de escuchar fuera un mal chiste. «Qué graciosa. Crees que puedes enfrentarte a mí, pero cariño,
No tienes idea de lo que estás haciendo. Javier apareció detrás de ella, con el rostro visiblemente tenso. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a su madre primero y luego a mí. Lo que pasa, Javier, es que tu madre acaba de encerrarme en el baño en mi propio cumpleaños. ¿Te parece normal? Dolores interrumpió antes de que él pudiera responder. No exageres, solo fue un malentendido. Además, no estaría aquí si no fueras tan incompetente en todo lo que haces. Mi mirada se clavó en la de Javier. Este era el momento. Necesitaba saber si él iba a defenderme o si, como tantas otras veces, iba a tomar el lado de su madre. ¿Incompetente? ¿Eso crees?, pregunté, sintiendo cómo mi rabia se mezclaba con una extraña sensación de liberación. Javier parecía debatirse internamente. Finalmente habló con un tono nervioso. Mamá, no deberías haber hecho eso. Pero cariño, tampoco es para exagerar. ¿Sabes cómo es ella? Esas palabras fueron como un puñal en el corazón. Una parte de mí aún esperaba que él estuviera de mi lado, que entendiera el daño que su madre me había causado. Pero su respuesta no hizo más que confirmar lo que ya sospechaba. Nunca se pondría en mi lugar. ¿Cómo es ella?, repetí con una risa amarga. Me giré hacia Dolores. Tienes razón en algo, Javier. Todos sabemos cómo es ella. Una mujer manipuladora, cruel y egoísta que no soporta la idea de que su hijo tenga su propia vida. Dolores dio un paso hacia mí, como si quisiera intimidarme. Cuidado con lo que dices. No tienes derecho a hablarme así en mi propia familia. Esta también es mi familia, Dolores, y ya no voy a permitir que sigas destruyéndola. Los invitados, que hasta ese momento se habían mantenido en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos. Podía sentir sus miradas curiosas e incómodas, pero no me importaba. Este enfrentamiento había tardado demasiado en llegar. Dolores, en un último intento por recuperar el control de la situación, señaló a los invitados con un gesto dramático. ¿Ven lo que tengo que soportar? Esta mujer no tiene respeto por nadie. Pero esta vez no iba a dejar que girara la narrativa a su favor. ¿Respeto?, pregunté, alzando la voz lo suficiente para que todos escucharan. El respeto no se exige, Dolores, se gana. Y tú lo perdiste hace mucho tiempo. Javier intentó intervenir. Por favor, no hagamos esto frente a todos. Lo ignoré. Este no era el momento para callar. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Javier? Que tú permitiste que esto llegara tan lejos. Que nunca fuiste capaz de poner límites a tu madre, ni siquiera cuando sus acciones me humillaban y me dañaban. Javier me miró con una mezcla de vergüenza y enojo. No es tan sencillo. Claro que lo es. Lo único que tenías que hacer era apoyarme, pero siempre te quedaste al margen, como si no fuera tu problema. Dolores aprovechó el momento para atacar. No le hables así a mi hijo. Él no tiene la culpa de que no sepas cómo manejarte. Respiré hondo, intentando mantener la calma. ¿Sabes qué, Dolores? Tienes razón, no sé cómo manejarme contigo, pero lo que sí sé es que ya no voy a ser tu blanco. Dolores frunció el ceño, desconcertada por mi seguridad. ¿Qué significa eso? Significa que esta será la última vez que me hables de esta manera. No voy a permitir que sigas manipulándome ni interfiriendo en mi vida. El silencio volvió a caer sobre la sala. Dolores parecía querer responder, pero antes de que pudiera hacerlo, me giré hacia los invitados. Lamento que hayan tenido que presenciar esto, pero creo que es momento de que la fiesta termine. Algunos intentaron protestar, pero yo ya había tomado mi decisión. La noche había llegado a su fin, y con ella una etapa de mi vida que ya no estaba dispuesta a soportar. Cuando los últimos invitados se marcharon, me encontré sola en la sala, recogiendo los restos de la fiesta. Dolores y Javier estaban en la cocina, hablando en voz baja. No me interesaba lo que decían. Mientras limpiaba, mi mente trabajaba rápidamente, trazando un plan. Dolores no iba a detenerse, eso estaba claro. Pero lo que ella no sabía era que yo tampoco. Había llegado la hora de actuar. Una parte de mí estaba aterrada, pero otra, más fuerte, estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque si algo había aprendido esa noche, era que el miedo no podía seguir controlando mi vida. Y cuando Dolores encontrara lo que tenía preparado para ella, entendería que había subestimado a la persona equivocada. Esa noche no dormí. Mi mente estaba llena de recuerdos, conversaciones pasadas y momentos en los que había dejado pasar las humillaciones de Dolores. Cada comentario sarcástico, cada mirada de desprecio, cada intento de hacerme sentir insignificante. Pero esa mujer no conocía mi límite, hasta ahora. A las 6 de la mañana, cuando la casa aún estaba en silencio, tomé mi cuaderno y comencé a escribir. Este no era un plan apresurado, era el resultado de años de observación y paciencia. Sabía perfectamente cómo Dolores manejaba a los demás, con chantajes emocionales, con su impecable fachada de madre abnegada, con el control absoluto que ejercía sobre Javier.
Lo primero que debía hacer era abrir los ojos de Javier, aunque la idea de que él pudiera ponerse de mi lado parecía lejana. Pero sabía algo que Dolores había ocultado durante mucho tiempo, algo que si salía a la luz podría cambiarlo todo. Dolores tenía un pasado del que nadie hablaba, ni siquiera Javier. Sabía que había estado casada antes de conocer al padre de Javier, pero los detalles siempre habían sido un misterio. Una vez, mientras ayudaba a limpiar el desván de la casa familiar, encontré una caja llena de viejas fotografías y cartas. Entre ellas había una carta particularmente interesante, un documento legal de divorcio que mencionaba motivos de conducta abusiva. En ese momento no entendí del todo su importancia, pero ahora sabía que esa era la pieza clave para desmontar su fachada. Esa misma tarde, mientras Javier estaba en el trabajo y Dolores se había ido a su club de lectura, o al menos eso decía, regresé al desván. Sabía que Dolores era meticulosa, pero también confiada. Probablemente pensaba que nadie se atrevería a husmear en sus cosas. Después de media hora buscando, encontré la caja de nuevo. Esta vez examiné con más detalle su contenido. Las fotografías mostraban a un hombre al que no reconocí, siempre con una expresión seria junto a una versión más joven de Dolores. Pero lo que realmente llamó mi atención fue un conjunto de cartas entre ese hombre y Dolores, en las que él hablaba de su temor por su naturaleza controladora y destructiva. El corazón me latía con fuerza mientras guardaba las cartas y el documento de divorcio en mi bolso. Esto no era solo evidencia de su pasado, era la verdad que ella había intentado enterrar. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, lo esperé en la sala con los documentos. Sabía que la conversación sería difícil, pero no había marcha atrás. «Tenemos que hablar, Javier», dije con un tono firme. «¿Otra vez?», suspiró dejándose caer en el sofá. «No podemos tener una noche tranquila. Eso depende de ti. Pero antes, quiero que veas esto». Le entregué las cartas y el documento de divorcio. Al principio las miró con desinterés, pero a medida que avanzaba, su expresión cambió. «¿Qué es esto?», preguntó finalmente, aunque la respuesta era obvia. «Es el pasado de tu madre, un pasado que nunca te contó». Javier dejó los papeles a un lado y se frotó las sienes. «No entiendo qué intentas lograr con esto. Quiero que veas quién es realmente Dolores. No es la mujer perfecta que siempre te ha hecho creer. Es manipuladora, controladora y peligrosa». «Es mi madre», gritó levantándose del sofá. «¿Cómo puedes esperar que crea estas cosas? No estoy pidiendo que me creas a mí, Javier. Estoy pidiendo que leas esas cartas y hables con las personas que conocieron esa parte de su vida». Él me miró con una mezcla de ira y confusión, como si estuviera enfrentando una verdad que no quería aceptar. «No sé qué pensar», murmuró finalmente, hundiéndose de nuevo en el sofá. Me acerqué y coloqué una mano sobre la suya. «No quiero separarte de tu madre, Javier, pero tampoco puedo seguir viviendo así. Necesitas saber la verdad». Javier no respondió, pero al menos no rechazó lo que había puesto frente a él. Sabía que este era solo el primer paso, pero era un comienzo. Los días siguientes fueron tensos. Dolores notó el cambio en Javier casi de inmediato y comenzó a hacer preguntas. «¿Qué te pasa, hijo?», le dijo una noche durante la cena. «Estás distraído». «Estoy bien, mamá», respondió él. Pero su tono era distante. Dolores me lanzó una mirada de sospecha, pero no dijo nada. Yo, mientras tanto, seguí con mi plan. Comencé a hablar con algunos amigos y conocidos de la familia, personas que habían estado presentes durante el primer matrimonio de Dolores. Al principio, nadie quería decir mucho, pero poco a poco comenzaron a surgir detalles. Historias de cómo ella había controlado a su primer esposo hasta el punto de aislarlo de sus amigos y familiares. De cómo lo había manipulado para que firmara un acuerdo de divorcio que la beneficiaba completamente. Una de las historias más impactantes vino de una amiga cercana de su primer esposo, quien mencionó que Dolores había intentado sabotear su carrera profesional cuando él empezó a distanciarse de ella. Con cada nueva pieza de información, sentía que el rompecabezas tomaba forma. Dolores no era solo una mujer difícil, era alguien que había construido toda su vida alrededor del control de los demás. Finalmente, llegó el día en que todo salió a la luz. Dolores había organizado una cena familiar en su casa, como solía hacer para reafirmar su autoridad, pero esta vez yo estaba preparada. Cuando todos estaban sentados a la mesa, esperé el momento adecuado. Dolores comenzó a hablar de sus logros, como siempre, y de lo mucho que había sacrificado por su familia. «Es curioso que hables de sacrificios, Dolores», dije interrumpiéndola. «¿Te sacrificaste también en tu primer matrimonio?». La sala quedó en silencio.
Dolores me miró con una expresión que mezclaba incredulidad y furia. ¿De qué estás hablando? De las cartas y los documentos que encontré en el desván. ¿O prefieres que hablemos de lo que otros recuerdan sobre ese matrimonio? Dolores se levantó de su silla claramente alterada. No tienes derecho a hablar de eso. Tengo todo el derecho porque durante años has intentado destruirme, pero ya no más. Dolores intentó replicar, pero esta vez Javier habló. Mamá, basta. Necesito saber la verdad. Dolores intentó defenderse, pero el peso de la evidencia era abrumador. La fachada que había construido durante décadas comenzó a derrumbarse, mientras la cena se desmoronaba en una serie de recriminaciones y verdades incómodas. Sentí una mezcla de alivio y determinación. Esto no era el final, pero era un paso hacia la libertad que tanto necesitaba. Y Dolores por primera vez parecía darse cuenta de que había perdido el control. Después de aquella noche, Dolores desapareció durante 2 días. Nadie sabía exactamente dónde estaba, ni siquiera Javier. En algún momento pensé que tal vez había huido, incapaz de enfrentarse a lo que había sucedido durante la cena. Pero me equivoqué. El tercer día regresó con una energía renovada, como si se hubiera convencido de que aún podía recuperar su control. Esa mañana me desperté con el sonido de su voz en la cocina, dando órdenes a Javier. No sé qué clase de ideas te ha metido en la cabeza, decía con un tono dulce que no lograba ocultar su veneno. Pero sabes que siempre he querido lo mejor para ti. Javier, como de costumbre, permanecía en silencio, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era el hombre que siempre cedía sin cuestionar. Había una tensión en su mandíbula, un indicio de que estaba procesando todo lo que había salido a la luz. Cuando entré en la cocina, Dolores me lanzó una mirada cargada de desprecio. «Ah, ahí está», te dijo con una sonrisa falsa. «Espero que estés satisfecha con el daño que has causado». «El daño no lo causé yo, Dolores», respondí, manteniendo la calma. «Solo mostré la verdad». «La verdad, dices...». Su voz se quebró ligeramente antes de recuperar su compostura. «No tienes idea de lo que significa ser una mujer que lucha por proteger a su familia». «¿Proteger?», repliqué acercándome a la mesa. «¿Eso es lo que llamas manipular y controlar?». Dolores me miró con una furia contenida, pero antes de que pudiera responder, Javier intervino. «Basta», exclamó golpeando la mesa con ambas manos. «Estoy harto de esto». Dolores retrocedió un paso, claramente sorprendida por la reacción de su hijo. «Hijo, yo solo...». «No, mamá, déjame hablar. He pasado los últimos días pensando en todo lo que ha pasado, en todo lo que siempre ignoré. Y estoy empezando a darme cuenta de que Laura tiene razón». El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador. Por un momento pensé que Dolores iba a derrumbarse, pero en lugar de eso adoptó una expresión fría y calculadora. «¿Así que ahora te pones de su lado?», preguntó con un tono lleno de resentimiento. «No se trata de tomar lados, mamá. Se trata de entender que algo no está bien». Dolores no respondió. Simplemente tomó su bolso y salió de la cocina sin decir una palabra más. Ese día Javier y yo tuvimos la conversación más honesta de toda nuestra relación. Por primera vez, él empezó a ver las cosas desde mi perspectiva. «No puedo creer que haya estado tan ciego», dijo mientras se pasaba las manos por el cabello. «Siempre pensé que mi madre solo quería lo mejor para mí, pero ahora no es fácil aceptar algo así», le dije tomando su mano. «Pero lo importante es que lo estás viendo ahora». Javier asintió, pero aún había una sombra de duda en sus ojos. «¿Crees que podamos superar esto?», preguntó con un tono que mezclaba esperanza y miedo. «Eso depende de ti», respondí con sinceridad. «Yo estoy dispuesta a luchar por nuestra relación, pero no puedo hacerlo sola». Durante las semanas siguientes, Dolores pareció bajar el tono de su hostilidad, pero yo sabía que eso no significaba que hubiera cambiado. Más bien estaba planeando su próximo movimiento. No tardé mucho en descubrir cuál era. Una tarde, mientras revisaba mis correos, encontré un mensaje anónimo. Contenía capturas de pantalla de conversaciones manipuladas, mensajes que supuestamente yo había enviado hablando mal de Javier y su familia. Sabía inmediatamente que era obra de Dolores. No había otra persona que tuviera tanto interés en destruirme. En lugar de confrontarla de inmediato, decidí esperar. Si algo había aprendido de ella, era que la paciencia y la estrategia eran herramientas poderosas. La oportunidad llegó cuando Dolores organizó una reunión familiar para celebrar el aniversario de boda de unos tíos lejanos. Sabía que iba a aprovechar ese evento para intentar desacreditarme, así que me aseguré de estar preparada. Cuando llegó el momento de la reunión, todo parecía transcurrir con normalidad. Dolores estaba en su elemento, saludando a los invitados y asegurándose de que todo estuviera perfecto.
Pero entonces, durante el brindis, lanzó su ataque. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «La familia es lo más importante, y siempre he creído en la importancia de la honestidad y la lealtad». Hizo una pausa mirando en mi dirección. Desafortunadamente, no todos comparten esos valores. El murmullo entre los invitados fue casi inmediato. Sabía que ese era el momento que había estado esperando. «Dolores, ¿puedo decir algo?», pregunté, levantándome de mi asiento. Ella pareció sorprendida, pero asintió, como si estuviera segura de que tenía la ventaja. «Quiero agradecerte por recordarnos la importancia de la honestidad», dije sacando mi teléfono. «Y ya que estamos hablando de eso, me gustaría compartir algo con todos ustedes». Conecté mi teléfono al televisor de la sala y proyecté las capturas de pantalla que había recibido. Pero no solo mostré las manipuladas, sino también los mensajes originales, los cuales había recuperado con la ayuda de un experto en tecnología. «Estos son los mensajes que recibí recientemente», expliqué mientras los invitados observaban con asombro. Pero lo interesante es que fueron alterados para hacerme quedar mal. El rostro de Dolores se puso blanco como una hoja de papel. «Esto es un ataque contra mí», balbuceó intentando recuperar la compostura. «No, Dolores, esto es la verdad», respondí mirando a cada uno de los presentes. «Durante años he soportado sus manipulaciones y su desprecio, pero ya no más». Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos y Javier, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «¿Es esto cierto, mamá?», preguntó con una voz llena de decepción. Dolores no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Esa noche marcó un antes y un después. Dolores perdió gran parte del apoyo que había tenido dentro de la familia, y aunque nunca admitió su culpabilidad, su poder se desmoronó. Por mi parte sentí que había recuperado una parte de mí misma que había perdido en medio de tanta lucha. No fue fácil, pero finalmente la verdad había salido a la luz, y aunque Dolores seguía intentando mantener las apariencias, todos sabían quién era realmente. Después de aquella reunión, la dinámica en la familia cambió drásticamente. Dolores, aunque seguía tratando de mantener su posición, ya no tenía el mismo control. Algunos familiares la miraban con recelo, mientras que otros, aunque no lo decían abiertamente, empezaron a distanciarse. Por primera vez, parecía que las cosas comenzaban a mejorar para mí. Sin embargo, Dolores no era del tipo que aceptaba la derrota fácilmente. Sabía que estaba planeando algo más, pero no sabía exactamente qué, y fue precisamente esa incertidumbre lo que me mantuvo alerta. Unas semanas después, mientras preparaba la cena, recibí una llamada inesperada de Javier. Había salido temprano del trabajo para visitar a su madre, algo que últimamente hacía con menos frecuencia, y su voz sonaba tensa. «Laura, necesito que vengas a casa de mi mamá, ahora». «¿Qué pasa, Florinda?», pregunté, dejando a un lado lo que estaba haciendo. «Es complicado. Solo ven, por favor». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo me decía que Dolores estaba detrás de esto. Cuando llegué, la escena que encontré era tan surrealista como angustiante. Dolores estaba sentada en el sofá, con los ojos llenos de lágrimas, mientras Javier caminaba de un lado a otro claramente agitado. Sobre la mesa había una carpeta abierta, llena de documentos que no reconocí de inmediato. «¿Qué está pasando?», pregunté entrando en la sala. Dolores levantó la vista, y por un momento su expresión cambió. Había algo calculado en la forma en que me miró, incluso en medio de su aparente vulnerabilidad. «Laura», dijo con una voz quebrada, «nunca pensé que fueras capaz de algo así». Fruncí el ceño confundida. «¿De qué estás hablando?». Javier se giró hacia mí, con una mezcla de confusión y enojo en el rostro. «Mi mamá dice que encontré esto en su buzón esta mañana». Tomó uno de los papeles y me lo mostró. Era una carta, escrita a máquina, llena de acusaciones contra Dolores. Decía que había manipulado a su propio hijo para quedarse con la herencia de su difunto esposo, que había mentido sobre su estado de salud para obtener más apoyo financiero de la familia, e incluso insinuaba que estaba involucrada en actividades ilegales. «¿Crees que yo escribí esto?», pregunté, sintiendo cómo la indignación crecía en mi interior. «Es tu firma al final», respondió Javier señalando el documento. Tomé la carta y la revisé detenidamente. Efectivamente, había algo que se parecía a mi firma, pero sabía que no era auténtica. «Esto es una falsificación», dije mirando a Javier con firmeza. «¿De verdad crees que haría algo así?». Javier pareció dudar por un momento, pero antes de que pudiera responder, Dolores intervino. «Laura, entiendo que no me soportes, pero esto es demasiado». «No me pongas palabras en la boca, Dolores», repliqué acercándome a ella.
Sé que no te gusta que las cosas no salgan como tú quieres, pero esto es un nuevo nivel de manipulación. ¿Manipulación?, repitió dejando escapar una risa amarga. ¿Así es como justificas tus acciones? Basta, gritó Javier cortando la discusión. No sé quién está diciendo la verdad, pero esto tiene que parar. Me volví hacia él sintiendo cómo mi paciencia se agotaba. Si realmente no sabes quién está diciendo la verdad, entonces tienes un problema más grande de lo que pensaba, Javier. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento vi algo en ellos que me rompió el corazón: duda. Aquella noche volví a casa sola. Javier decidió quedarse con Dolores, argumentando que necesitaba tiempo para aclarar sus pensamientos. Me sentí traicionada, aunque parte de mí entendía que estaba atrapado entre dos mundos. Pasé horas revisando cada detalle de la carta, tratando de encontrar algo que pudiera demostrar que era una falsificación. Finalmente, noté algo que me dio una pista. El tipo de papel no coincidía con el que usábamos en casa, y había pequeñas imperfecciones en la firma que eran evidentes bajo una lupa. Decidí tomar medidas. Al día siguiente, llevé la carta a un experto en caligrafía y falsificación de documentos. Sabía que si podía demostrar que no era auténtica, no solo recuperaría mi reputación, sino que también expondría a Dolores de una vez por todas. Una semana después recibí el informe del experto. Como sospechaba, la firma había sido falsificada y el análisis reveló que el papel pertenecía a un lote específico que solo estaba disponible en ciertas tiendas. Con esta nueva evidencia me dirigí a Javier. Él me escuchó en silencio mientras le explicaba todo, mostrándole el informe y las conclusiones del experto. No sé qué decir, murmuró mirando los documentos con una mezcla de alivio y vergüenza. No tienes que decir nada, respondí con cansancio. Pero sí tienes que decidir qué tipo de relación quieres con tu madre y conmigo. Javier asintió lentamente, pero antes de que pudiera responder, Dolores apareció en la puerta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con los brazos cruzados. Estamos hablando de la verdad, mamá, respondió Javier con una firmeza que no le había visto antes. Dolores frunció el ceño, pero su expresión se suavizó rápidamente. Hijo, no puedes creer en esas tonterías. Laura está haciendo todo esto para separarnos. No, mamá, tú hiciste esto para separarnos, respondió Javier levantando el informe, y ya no puedo seguir ignorándolo. Por primera vez, Dolores pareció realmente afectada. Su rostro mostró una mezcla de ira, miedo y derrota. Si eliges a esa mujer por encima de tu propia madre, nunca te lo perdonaré, dijo antes de salir de la habitación y cerrar la puerta de golpe. Aquella confrontación marcó el comienzo del fin. Javier finalmente entendió que su relación con Dolores no podía seguir siendo la misma, y aunque fue un proceso difícil, empezó a establecer límites. Por mi parte, sentí que había ganado una batalla importante, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Dolores no era del tipo que se rendía fácilmente, y aunque había perdido gran parte de su influencia, todavía había un largo camino por recorrer. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida, y eso en sí mismo era una victoria. Las semanas posteriores a la confrontación con Dolores fueron un torbellino de emociones. Javier y yo intentábamos encontrar un nuevo equilibrio en nuestra relación, pero las heridas aún estaban abiertas. Aunque él había comenzado a distanciarse de su madre, la sombra de sus acciones seguía presente en nuestras vidas. Y un día, mientras preparaba un café en la cocina, recibí una llamada inesperada de mi cuñada, Marta. Era una de las pocas personas en la familia con las que había mantenido una relación cordial. Laura, necesitamos hablar, es importante. Marta tenía un tono serio, casi urgente, y acordamos encontrarnos esa misma tarde en un café cercano. Cuando llegué, Marta ya estaba esperando. Su expresión era tensa y tenía una carpeta sobre la mesa. Apenas me senté, comenzó a hablar. He estado revisando algunos documentos antiguos de la familia. Quería entender mejor lo que pasó con la herencia de papá. Y encontré algo que necesitas ver. Abrí la carpeta y vi una serie de documentos legales, contratos y extractos bancarios. Marta señaló un punto en particular. Este es el testamento original de mi padre. Él dejó claro que la casa familiar debía ser dividida entre Javier y yo, pero Dolores manipuló todo para que quedara a su nombre. Sentí un escalofrío al escuchar esto. ¿Por qué me lo estás diciendo ahora? Marta suspiró y se pasó una mano por el cabello. Porque estoy cansada de las mentiras de mi madre. Siempre pensé que algo no cuadraba, pero nunca tuve pruebas. Ahora las tengo y quiero que las uses. ¿Usarlas?, repetí sorprendida. Sí,
Dolores necesita enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Ya no puedo seguir siendo cómplice de su manipulación. Tomé los documentos agradeciendo a Marta por su valentía. Sabía que lo que estaba haciendo requería mucha fuerza, especialmente considerando la relación que tenía con su madre. Esa noche le mostré los documentos a Javier. Al principio su reacción fue de incredulidad, pero mientras revisaba cada página, su expresión cambió a una mezcla de enojo y tristeza. Esto no puede ser cierto, murmuró con la voz temblorosa. Es cierto, Javier, y tú eres la única persona que puede hacer algo al respecto. Sabía que estaba pidiéndole mucho. Confrontar a Dolores nuevamente significaba enfrentarse a años de manipulación y control emocional, pero también sabía que era el único camino hacia la verdad. Finalmente Javier asintió. Mañana hablaremos con un abogado. La reunión con el abogado fue reveladora. Confirmó que los documentos de Marta eran suficientes para iniciar un proceso legal contra Dolores, aunque advirtió que sería un camino largo y complicado. Javier, a pesar de sus dudas iniciales, decidió seguir adelante. Había llegado a un punto en el que ya no podía ignorar las acciones de su madre, especialmente ahora que afectaban directamente a su futuro y al de nuestra familia. Cuando Dolores recibió la notificación legal, su reacción fue explosiva. Llamó a Javier gritando y llorando, acusándolo de traición. «¿Cómo te atreves?», le gritó por teléfono. «Soy tu madre. Todo lo que hice fue por ti». Javier, aunque claramente afectado, mantuvo la calma. «No, mamá. Todo lo que hiciste fue por ti misma, y ya es hora de que enfrentes las consecuencias». Dolores colgó, pero sabía que esto no sería el final. Las semanas siguientes estuvieron llenas de tensión. Dolores trató de manipular a otros miembros de la familia para que tomaran su lado, pero muchos comenzaron a distanciarse al darse cuenta de la verdad. Marta, por su parte, fue un apoyo constante, ayudándonos a reunir más evidencia para el caso. Finalmente llegó el día de la audiencia. Javier y yo entramos juntos al juzgado, mientras Dolores nos miraba desde el otro lado de la sala. Su expresión era una mezcla de desafío y desesperación. Durante el juicio salieron a la luz más detalles sobre sus manipulaciones financieras y cómo había utilizado su influencia para quedarse con la herencia. Aunque Dolores intentó defenderse, las pruebas eran abrumadoras. El veredicto fue claro: Dolores debía devolver la parte correspondiente de la herencia a Javier y Marta, además de pagar una multa por falsificación de documentos. Cuando salimos del juzgado, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque habíamos ganado, sabía que esta victoria tenía un precio. En los meses siguientes, Javier y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Dolores, aunque seguía siendo parte de la familia, ya no tenía el mismo poder sobre nosotros. Decidimos mudarnos a otra ciudad para comenzar de nuevo, lejos de su influencia. Marta y yo mantuvimos una relación cercana, y ella confesó que, aunque había sido difícil, sentía que finalmente había hecho lo correcto. Por mi parte, aprendí una lección importante: nunca permitir que alguien, sin importar quién sea, cruce los límites de mi dignidad y mi paz. Y aunque el camino fue doloroso, al final encontré algo invaluable: libertad.